¿Cómo puede ser justo que Ángela Aguilar se haya metido en el hogar de una mujer que era su amiga? Una mujer que estuvo ahí cuando más la necesitó, con un plato de comida, una palabra de aliento, risas compartidas. Yo nací con un problema más cabrón que ser mujeriego. ¿Qué? Mira, la gente dice que yo soy mujeriego. Ajá, ¿y no eres? Yo no creo que eso sea un problema. De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré. Una amiga, una hermana que vio el barrigón de embarazo de Cachu, acompañó su dulce espera, y aún así se atrevió a arrebatarle al hombre que juró amarla para siempre. Sí, hablo de Ángela Aguilar, una joven artista que llegó a la vida de Cristian Nodal durante aquel confinamiento que se suponía lleno de solidaridad y ternura, pero terminó siendo el escenario de una traición. Mientras Cachu vestía su traje de novia y soñaba con una familia, Ángela, la hija de Pepe Aguilar, se teje por detrás una historia de engaño que muchos no querían creer. Nodal mismo lo confesó, nuestra historia nació en la pandemia, mientras él seguía comprometido con Belinda, según él mismo lo admitió en entrevistas recientes. ¿Y cómo va a ser que una jovencita, como Ángela, que llegó a cantar con él en plena cuarentena, reconocida como súper hermosa, en sus propias palabras, acabara robándose no solo el corazón de Nodal, sino el compromiso de toda una vida con Cazu? No hay justificación posible. Ángela no apareció como una intrusa cualquiera, era esa amiga cercana, parte del círculo, esa persona con quien compartías, reías, cocinabas, llorabas embarazada, y que, sin aviso, se llevó al hombre que amabas. Eso no tiene perdón. Cachu, con su panza por nacer y su ilusión intacta, sufrió el golpe más brutal, le quitaron al padre de su hija. Ángela se encogió de hombros y continuó como si nada hubiera pasado. ¿Dónde queda la empatía, la lealtad, el cariño, la amistad? Y fíjate que algunos dicen que fue felicidad, que vivieron su amor. Por favor, que no se escondan tras la palabra amor para justificar una traición. Que no digan que vivieron algún momento bonito mientras la otra lloraba. Es demasiado grotesco, demasiado cruel. Engañó a Belinda y Cachu. Así, sin rodeos, comienza una de las historias más escandalosas del mundo de la música regional mexicana y el pop latino. Cristian Nodal, aquel joven que en su momento parecía el novio perfecto, el hombre enamorado que llenaba sus redes sociales de palabras dulces para su prometida, terminó confesando con su propia boca que su historia de amor con Ángela Aguilar había comenzado mucho antes de lo que todos imaginaban. Una confesión que cayó como un balde de agua fría, pues reveló que el romance nació en plena pandemia, justo cuando él estaba comprometido con Belinda y planeando una boda de ensueño. Las palabras de Nodal fueron una daga directa al corazón de miles de seguidores que alguna vez creyeron en aquel cuento de hadas que él y Belinda vendieron. Durante el confinamiento por el COVID-19, el mundo entero lo veía abrazado a Belinda, dedicándole canciones, escribiéndole frases de amor eterno y, sobre todo, presumiendo que ella era su único amor. Sin embargo, mientras el público se dejaba seducir por esa imagen perfecta, detrás de cámaras Nodal ya había caído en las redes de la joven heredera de la dinastía Aguilar. La pandemia paralizó giras, conciertos y espectáculos, pero no pudo detener las pasiones ocultas. Fue precisamente en ese encierro mundial cuando la chispa con Ángela se encendió. Y aunque Nodal intentó ocultarlo bajo la sombra del compromiso con Belinda, la verdad siempre sale a la luz. Hoy sabemos que mientras mostraba un anillo de compromiso valuado en millones de pesos y juraba fidelidad, su corazón ya tenía dueña, y no era Belinda. El engaño salió a la luz cuando Nodal, sin darse cuenta, se delató. En entrevistas recientes reconoció que su historia con Ángela nació en la pandemia, una frase aparentemente inocente, pero cargada de pólvora. ¿Cómo era posible que se enamorara en ese momento si, públicamente, vivía uno de los romances más mediáticos y apasionados con Belinda? La línea temporal no cuadraba, y eso solo podía significar una cosa: traición. Belinda, quien en aquel entonces aparecía sonriente al lado de Nodal, jamás sospechó que el amor de su vida mantenía una relación en paralelo. Ella hablaba de boda, de hijos, de futuro, mientras él le escribía canciones que sonaban como promesas. Sin embargo, entre mensajes ocultos y confidencias secretas, el lazo con Ángela se hacía cada vez más fuerte. Y lo más doloroso para los fans, ocurrió en silencio, mientras Belinda lucía públicamente el título de prometida. Las redes sociales fueron testigos de esa doble vida.
Por un lado, Nodal publicaba fotos abrazando a Belinda, declarándose el hombre más feliz del mundo. Pero por otro, los rumores de cercanía con Ángela Aguilar comenzaban a crecer, alimentados por colaboraciones musicales, entrevistas y una química que no podía pasar desapercibida. Muchos lo intuyeron, pero nadie se atrevía a asegurarlo, hasta que el propio Nodal lo confirmó. El escándalo explotó porque no se trataba de un simple romance nuevo. No, era la revelación de que todo el amor que Nodal juraba por Belinda estaba manchado por la sombra de la infidelidad. El público que alguna vez lo aplaudió por arrodillarse frente a Belinda y pedirle matrimonio, ahora lo señala como un hombre que jugó con dos corazones al mismo tiempo. Y lo más impactante, Nodal no se mostró arrepentido. Al contrario, habló de Ángela como un amor verdadero, como si justificara con sus palabras que lo suyo con Belinda nunca tuvo la misma fuerza, ni con Cachu, la madre de su hija. Esa actitud solo encendió más el debate. Para algunos fue una muestra de honestidad tardía, para otros, la confesión definitiva de que engañó a la mujer que creyó en él, la que lo defendió y apostó todo a su relación. El engaño salió a la luz, y con él, la imagen de Nodal como el novio perfecto, se derrumbó. Lo que antes era admiración se transformó en críticas, burlas y decepción. Cazu quedó como la gran víctima, la mujer engañada frente a millones de ojos. Ángela, como la tercera en discordia, señalada por muchos como la responsable de la ruptura. Y Nodal, en el centro de la tormenta, enfrentando el precio de su propia confesión. Así comienza esta historia, con una verdad incómoda, con un romance que nació en el momento equivocado y con una traición que marcó un antes y un después en la vida de tres figuras del espectáculo. Porque cuando se juega con el amor y se mezclan los secretos, tarde o temprano la verdad termina explotando. Y en este caso, la bomba estalló de la manera más escandalosa posible. Cuando Cristian Nodal y Belinda anunciaron su relación en agosto de 2020, el mundo del espectáculo quedó paralizado. Nadie lo esperaba y muchos lo calificaron como el romance del año. Ella, la reina del pop latino con una carrera sólida desde niña, protagonista de telenovelas, musa de miles. Él, el joven prodigio del regional mexicano, con apenas poco más de 20 años y ya convertido en fenómeno mundial gracias a Adiós Amor. La noticia corrió como pólvora, Belinda y Nodal eran pareja. Y no solo eso, sino que en cuestión de meses, su relación se convirtió en el centro de atención de todos los medios, revistas y programas de espectáculos. La química entre ambos era evidente, pero lo que más sorprendió fue la rapidez con la que la relación escaló. Nodal, enamorado hasta la médula, no tardó en hacer público su amor. En entrevistas aseguraba que Belinda era la mujer de su vida, la persona que había estado esperando. Publicaba fotos, videos y mensajes cargados de pasión. Belinda, por su parte, parecía derretida ante los gestos románticos de Nodal. La pareja compartía cenas, viajes, presentaciones y momentos íntimos que el público devoraba como si fueran capítulos de una novela. El momento cumbre llegó cuando Nodal le pidió matrimonio a Cazu. Un anillo valuado en millones de pesos brillaba en la mano de la cantante. La propuesta fue de película, velas, música, lujo y lágrimas de emoción. Belinda aceptó entre besos y promesas y el mundo creyó que estaban frente a la boda del siglo. Para los fans, esa unión era perfecta. La mezcla de dos universos musicales, el pop y el regional, prometía ser no solo un enlace amoroso, sino también un imperio artístico. Había quienes ya hablaban de duetos, de giras conjuntas y hasta de hijos que heredarían el talento de ambos. Cazu se mostraba feliz, enamorada, radiante. Pero detrás de esa fachada de cuento de hadas se escondía una realidad distinta. La relación estaba llena de lujos y excesos, y aunque Nodal parecía darlo todo, había quienes aseguraban que se notaba un desequilibrio. Él estaba completamente obsesionado, dispuesto a gastar fortunas, mientras ella se dejaba llevar por el torbellino de romance. El amor parecía intenso, pero también apresurado, y esa intensidad terminaría por volverse en su contra. Con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Rumores de discusiones, desacuerdos y celos se filtraban en la prensa. Aún así, ninguno de los dos dejaba de mostrar su amor en público. Cachu subía fotos con mensajes tiernos, Nodal la llenaba de flores y canciones. Sin embargo, mientras el mundo los veía como una pareja perfecta, la realidad era otra. Nodal ya mantenía un vínculo secreto con Ángela Aguilar.
El engaño se fue tejiendo en silencio. Kazu, convencida de que estaba al lado del hombre que la amaba con locura, nunca imaginó que su prometido tenía otra historia en paralelo. Ella hablaba de planes de boda, de diseñadores de vestidos, de celebraciones majestuosas. Incluso llegó a decir que se sentía plena, que jamás había estado tan enamorada. La traición duele más cuando se confía ciegamente. Y eso fue lo que sucedió con Kazu. El amor que ella entregó con toda su fe se convirtió en el telón de fondo de una mentira. El mismo Nodal que la llenaba de serenatas y promesas de eternidad estaba escribiendo, al mismo tiempo, los primeros capítulos de una historia con Ángela Aguilar. Cuando se supo la verdad, los fans no tardaron en recordar todas esas muestras de afecto público. Las dedicatorias, las lágrimas de emoción, las declaraciones de Nodal diciendo que jamás había amado a alguien tanto como a Kachu. Cada una de esas frases se convirtió en evidencia de una farsa. Porque mientras el mundo veía a un hombre locamente enamorado, lo que realmente ocurría era un triángulo amoroso disfrazado de romance perfecto. Belinda quedó marcada, no solo porque la relación terminó, sino porque lo que ella creía que era un amor sincero terminó siendo el engaño más doloroso de su vida. Y lo peor, quedó expuesta frente a todos. El público fue testigo del inicio, de la propuesta y del supuesto final feliz, para luego descubrir que todo había sido una historia incompleta, manchada por la infidelidad. Nodal, con su confesión de que su relación con Ángela había nacido en la pandemia, terminó por darle la razón a los rumores. No había dudas, lo suyo con Belinda fue un romance lleno de promesas, sí, pero también una traición encubierta. La historia de amor se convirtió, en realidad, en la historia de un engaño. El amor que parecía eterno se derrumbó en un instante, dejando a Belinda como la gran víctima y a Nodal en el ojo del huracán. Una relación que comenzó como un cuento de hadas terminó siendo una de las más grandes decepciones del mundo del espectáculo. El confinamiento por la pandemia del 2020 cambió la vida de millones y también fue el escenario donde nació una de las historias más polémicas de la música regional mexicana. Cristian Nodal, en apariencia feliz y comprometido con Belinda, comenzó a acercarse cada vez más a Ángela Aguilar, la joven heredera de la dinastía Aguilar, hija de Pepe Aguilar y una de las voces más prometedoras de la nueva generación. La pandemia paralizó conciertos, giras y presentaciones, pero abrió una puerta inesperada, el contacto virtual. Muchos artistas comenzaron a compartir música a través de transmisiones en vivo, entrevistas en línea y colaboraciones a distancia. Fue en ese contexto donde Nodal y Ángela cruzaron caminos de manera más cercana. Entre mensajes, pláticas largas y coincidencias en el mundo musical, nació una conexión que pronto se transformó en algo más. Ángela tenía apenas 16 años cuando ya despuntaba como una estrella en ascenso. Con su dulzura, disciplina y una voz heredada de su linaje, se ganó el corazón del público. Para Nodal, ella representaba frescura, juventud y una autenticidad que contrastaba con el torbellino mediático de su relación con Belinda. Poco a poco, aquella admiración mutua se fue convirtiendo en complicidad. Según lo que después confesó el propio Nodal, el flechazo ocurrió justo durante ese confinamiento. Es decir, en el mismo tiempo en que se mostraba públicamente entregado a Belinda, también comenzaba a construir un lazo emocional con Ángela. Sus palabras posteriores fueron claras: nuestra historia nació en la pandemia. Esa declaración fue suficiente para desatar un escándalo porque evidenciaba que la relación con Ángela no había surgido después de Belinda, sino en paralelo. Los rumores de cercanía no tardaron en surgir. Cada vez que coincidían en algún evento, la química entre ellos se hacía evidente. Las miradas, las sonrisas y la naturalidad con la que se trataban despertaban sospechas. En entrevistas, Ángela llegó a describir a Nodal como alguien especial en su vida, alguien que la entendía y la hacía sentir protegida. Aunque en su momento esas palabras pasaron desapercibidas, con el tiempo cobraron un significado más profundo. El escándalo se agravó porque el público no podía entender cómo Nodal, estando comprometido con Belinda, había comenzado a cultivar sentimientos por Ángela. Para muchos fue la confirmación de una doble vida. El hombre que en redes sociales presumía a su prometida como el amor de su vida, ya tenía el corazón dividido. Ángela, por su parte, se defendió afirmando que lo suyo con Nodal era un amor verdadero, un lazo puro que no surgió de la ambición ni del interés, sino de una conexión genuina. Sin embargo, las críticas fueron implacables.
Muchos la señalaron como la tercera en discordia, como la culpable de la ruptura del romance mediático entre Belinda y Nodal. El flechazo que nació en la pandemia no fue un capricho pasajero, sino el inicio de una historia que terminaría cambiando la vida de los tres involucrados. Nodal se dejó llevar por ese sentimiento, Belinda se convirtió en la víctima visible del engaño, y Ángela, la joven promesa de la música, pasó de ser admirada por su talento a estar en el ojo del huracán por un amor que surgió en el peor momento posible. Ese flechazo, nacido en el silencio de la pandemia, marcó el principio del fin para una de las parejas más queridas del espectáculo y el inicio de una de las polémicas más grandes de los últimos años. En toda esta historia de amor, engaños y confesiones, hay un personaje que no se puede dejar de lado: Pepe Aguilar. El patriarca de la dinastía Aguilar, una figura respetada dentro y fuera del mundo de la música, siempre ha sido conocido por su carácter fuerte, su disciplina y su papel protector frente a su hija, Ángela Aguilar. Cuando se destapó el romance entre Ángela y Cristian Nodal, la sombra de Pepe Aguilar se hizo presente de inmediato. El público no tardó en preguntarse: ¿qué pensará Pepe de todo esto? ¿Aceptará que su princesa esté involucrada en un escándalo de esta magnitud? Pepe siempre ha hablado con orgullo de Ángela, resaltando no solo su talento, sino también los valores con los que fue criada. Para él, su hija no es solo una cantante prometedora, sino el legado vivo de la dinastía que comenzó con Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Por eso, cualquier persona que se acerque a Ángela debe superar un filtro casi imposible, el de la aprobación de su padre. El romance con Nodal puso a prueba ese filtro. Cristian ya cargaba con una reputación complicada, polémicas en redes sociales, excesos, tatuajes dedicados a Belinda que después se borró, y un historial amoroso mediático. Todo lo contrario a lo que Pepe Aguilar quería para su hija, quien hasta entonces había cultivado una imagen impecable, limpia de escándalos. Los rumores aseguran que Pepe Aguilar nunca estuvo de acuerdo con la relación. Se decía que, en privado, la desaprobaba y que incluso trató de aconsejar a Ángela para que no se dejara arrastrar por la tormenta mediática de Nodal. Pero la joven cantante insistía: lo suyo con Cristian era un amor genuino, diferente a todo lo que había vivido antes. La presión mediática hizo que muchos vieran a Pepe como el gran opositor de la historia. Para los fans de Belinda, él representaba la voz de la razón, el padre que defendía a su hija de una relación tóxica. Para los seguidores de Nodal y Ángela, en cambio, era la barrera que intentaba frenar un amor que ya estaba destinado a suceder. En entrevistas, Pepe Aguilar evitó hablar directamente del romance. Nunca atacó a Nodal con nombre propio, pero sí lanzó comentarios que fueron interpretados como indirectas. Habló de la importancia de cuidar la imagen, de elegir bien las compañías y de no permitir que los errores ajenos arrastren una carrera prometedora. Palabras que, sin decirlo, parecían dirigidas a Cristian. El peso de la desaprobación de Pepe no era un detalle menor. Su figura imponente y su prestigio dentro de la música mexicana se interpusieron como una sombra sobre la pareja. Cada gesto, cada palabra y cada silencio del cantante era analizado como un mensaje escondido hacia la relación de su hija. Y mientras tanto, Ángela quedaba atrapada entre dos mundos, el amor que decía sentir por Nodal y la lealtad hacia su padre, quien siempre había sido su guía y protector. Una batalla silenciosa que hizo aún más turbulento este triángulo amoroso. Pepe Aguilar, sin buscarlo, se convirtió en un protagonista indirecto del escándalo. Su presencia como padre, mentor y guardián de Ángela fue determinante para entender por qué este romance no fue solo una historia de amor, sino también una lucha de poder, reputación y valores familiares. En el ojo del huracán, la voz firme de Pepe Aguilar fue la sombra que acompañó a su hija, recordándole que, en medio de las pasiones y las tormentas, el apellido Aguilar debía permanecer intacto. Hoy Cristian Nodal carga con un señalamiento que difícilmente podrá borrar, el de haber engañado a Belinda, la mujer con la que alguna vez juró amor eterno y frente a quien se arrodilló para prometer matrimonio. Su confesión de que su romance con Ángela Aguilar nació durante la pandemia no solo rompió el corazón de millones de fans, sino que también manchó para siempre la imagen de un ídolo que parecía tenerlo todo. El amor prohibido tuvo un precio alto. Nodal pasó de ser visto como el joven enamorado, el hombre que vivía la historia de amor más mediática de los últimos años, a convertirse en el protagonista de un triángulo amoroso marcado por la traición. Su sinceridad tardía, esa frase que parecía inocente pero que revelaba
La verdad lo colocó en la posición más incómoda, la de un hombre que jugó con dos corazones al mismo tiempo. Belinda, la gran víctima, quedó marcada por la decepción. Sus seguidores no olvidan las lágrimas de emoción, las sonrisas y los planes de boda que se desmoronaron en cuestión de segundos. Ella apostó todo, creyó en la promesa de un amor único y eterno, y terminó siendo engañada frente a los ojos del mundo. Desde entonces Belinda ha optado por el silencio, pero su música y sus indirectas han dejado claro que las heridas aún no sanan. Ángela Aguilar, por su parte, ha defendido lo suyo con Nodal como un amor verdadero. Ella insiste en que no se trata de un capricho ni de una aventura, sino de un sentimiento puro que nació en circunstancias difíciles. Sin embargo, para muchos, la confesión de Nodal dejó claro que su relación está marcada por el pecado original, haber comenzado cuando él todavía pertenecía a otra. El precio para Nodal no solo ha sido el señalamiento público, sino también el desgaste de su reputación. Las críticas no cesan, los titulares lo persiguen y la sombra de Belinda se cierne sobre cada paso que da con Ángela. Lo que alguna vez fue admiración, ahora se mezcla con reproches y burlas. Su nombre ya no suena solo a talento, sino también a escándalo. Pero en medio de todo, hay quienes creen que esta historia refleja la naturaleza humana, la dificultad de luchar contra los sentimientos, la tentación de un amor inesperado y la incapacidad de manejarlo sin dañar a quienes se cruzan en el camino. Cristian Nodal eligió seguir su corazón, pero al hacerlo se llevó consigo el peso de haber destruido lo que un día juró proteger. Así se cierra este capítulo, con un ídolo que cayó de la cima por una confesión que jamás debió salir de sus labios. El precio del amor prohibido ha sido alto, y aunque hoy camina al lado de Ángela Aguilar, la sombra de Belinda lo acompañará siempre. Una historia de pasión, traición y consecuencias que quedará grabada en la memoria del espectáculo latinoamericano. Y así llegamos al final de esta historia aquí en tu canal Secretos de Historias. Gracias por acompañarme hasta este capítulo, por dejarse atrapar por el drama, la intriga y las confesiones que marcaron a Cristian Nodal, Belinda y Ángela Aguilar. Si te gustó este vídeo, te invito a darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Aquí, en Secretos de Historias, siempre encontrarás las verdades más ocultas y los relatos más impactantes del espectáculo. Hasta la próxima.